Hola, bienvenidos todos a este episodio de podcast de Yeah Talks. Hoy con un gran invitado, Marco Bermúdez. Marco, bienvenido. Gracias, Angélica. Qué bueno que hayas aceptado esta invitación. Marco es un hombre que ha viajado muchísimo, que tiene muchas historias que contar, muchísima experiencia sobre becas, sobre opciones de estudio que tú mismo has tomado, que tú mismo has tenido la oportunidad de disfrutar. Y pues Marco también es un hombre que ha hecho muchísima introspección en ese proceso de sus viajes. Y creo que va a ser muy interesante, Marco, tenerte acá en el programa. Gracias, Bienvenido y Angélica. empezamos. Gracias. Marco, eres fundador y director de becas y convocatorias. Sí, ¿Qué te movió a desarrollar este proyecto? pues fue un buen golpe de suerte. Nunca, no es algo que haya buscado en algún momento, pero bueno, primero Becas y Convocatorias es un portal de internet que se dedica a compartir información sobre oportunidades de becas en el extranjero. Y lo empecé en el 2010 cuando yo mismo estaba buscando una beca para mí. Yo en ese momento tenía muchas ganas de estudiar una maestría en el exterior y mi única opción desde el punto de vista financiero era conseguir una beca. Entonces me hice el propósito de conocer todas las opciones que existieran y aplicar a todas las que pudiera hasta que me ganara una. Y en ese proceso de empezar a conocer las oportunidades que había, me empecé a dar cuenta que había muchísima más información de la que me imaginaba y en ese momento no había ningún sitio web en español dedicado al tema. Entonces lo que hice fue empezar a compartir esa información que encontraba, que no necesariamente me servía a mí, pero que pensaba que le servía a otras personas que estaban en la misma búsqueda que yo. Entonces, eso fue también por la misma época en que Facebook empezó como eran los primeros años de Facebook, y yo simplemente compartía lo que iba encontrando. Y eso se convirtió en la página web que es ahora. Y bueno, digamos que creció y se sostuvo como, y se ha sostenido como un proyecto porque es un tema que le interesa mucho a la gente. Entonces, en ese momento fue el primer portal en español para Latinoamérica. Ahora hay varios, pero digamos que el tema gusta, es un tema del que todavía, a pesar de toda la información que ya hay en español, se desconoce mucho. Sí, Entonces, igual a través del portal continuamos informando. Lo que hacemos es informar, básicamente. claro, y es una información muy útil porque es recopilar eh, información confiable, ¿no? Sí, Entre todas las opciones que pueden aparecer en Internet. sí, porque hay muchas opciones, muchísimas, pero la información está dispersa. Entonces, lo que hacemos es juntarla y juntar lo que puede ser de mayor interés especialmente para los latinoamericanos. Y en español, lo digerimos en español para que las personas tengan como una introducción fácil al tema y ya, digamos, puedan cada uno por sí solo empezar a profundizar en el tema. Claro que sí. Marco, y cuéntanos un poco, ¿conseguiste esa beca que estabas buscando? Sí, entonces esa búsqueda yo la empecé en el 2010 y en el 2011, bueno, en realidad la empecé un poco antes, pero en el 2010 fue que empecé con el portal de becas y convocatorias. Fueron como 2 años de prepararme, de investigar, de buscar, y en el 2011 finalmente me la gané. Ok. Entonces apliqué a diferentes becas que existían para maestría y me gané la del gobierno de Holanda, que todavía existe con otras condiciones, pero en ese momento pues fue la que me gané, fue la que tomé. Y es una beca, era una beca muy generosa. Las becas de los gobiernos, que casi todos los gobiernos, yo creo que el 80% de los países ofrecen becas para extranjeros. Y normalmente las becas de los gobiernos son las más generosas, generosas porque pagan todo, básicamente. Entonces, finalmente me gané esa beca y en el 2011 estaba viajando a Holanda. Para Y adelantar tus estudios ya. sí,
para hacer la maestría en La Haya. Aunque la primera beca que me gané fue una que me gané justo antes de, porque en esa misma búsqueda Sí. de información de becas encontré una que hasta ahora para mí ha sido una de las más exóticas que he encontrado. Ya no existe esa beca, pero en ese momento, bueno, aproveché, estaban empezando con esa beca y fue una beca para viajar a Tailandia a aprender meditación. Ah, Entonces qué esa bueno. me la gané justo antes de irme a Holanda, me la O sea, gané. alcanzaste a tomarla. Sí, entonces me la gané, fui un mes a Tailandia, regresé a Colombia, estuve un mes y Ok. después me fui a Holanda. Entonces, en realidad la primera beca fue la de Tailandia y esa fue, para mí es incluso más importante que la de Holanda porque para mí eso abrió un mundo de posibilidades y eso fue la que me llevó al mundo de la meditación, que eso marcó la trayectoria de mi vida más que la maestría en Holanda. Qué bueno. Cuéntanos de eso, Marco. Cuéntanos cómo fue esa experiencia en Tailandia. Sí, bueno, esa es era una beca que lo que hacía era llevar a un grupo de jóvenes de todo el mundo, creo que eran como 25, y lo que hacían era llevar a personas que estuvieran interesadas en aprender a profundidad sobre la práctica de meditación, Ujú. y entonces nos llevaban a un retiro en una isla paradisíaca exótica en Tailandia a meditar durante 2 semanas, a un retiro de meditación con monjes budistas, que los monjes budistas básicamente son profesionales de la meditación. Entonces eran 2 semanas en esa isla aprendiendo sobre meditación. Eh, ¿Tú ya habías hecho algún ejercicio parecido antes? No, el- digamos que parte de los requisitos de esa beca era hacer un curso online en ese Ok, momento. En ese momento no era tan común hacer cursos online y menos de meditación, pero claro. esta organización era pionera Ajá. y entonces digamos que lo que sabía de meditación en ese momento era lo del curso online que había que hacer, que era un curso de 42 días y era, digamos que, la parte más importante de los requisitos para ir. Pero antes de eso no tenía, nin- o el contacto era mínimo con esa práctica. Bueno, ¿y por qué aplicaste precisamente a esa? ¿Qué te llamó la atención? Porque justo antes de encontrar esa beca, yo ya tenía la curiosidad por aprender qué era la meditación. Ok. Porque, bueno, acá va un detalle que también es bastante importante para mí, y es que meses antes de haberla encontrado, tuve una experiencia muy importante con el yagé, Ujú. y el yagé me mostró que tenía que aprender meditación. Entonces, a raíz de esa experiencia que tuve con el yagé, empecé a investigar cómo aprender a meditar. No Claro. sabía cómo hacerlo y como ya estaba en el tema de investigar sobre becas, en un momento me la encontré y dije, esta es para mí, esta me la tengo que ganar. Este es el camino Y, que me fue y- mostrado. y así que como que ya tenía la curiosidad y todo fluyó para que fuera. Aprovechemos, estamos hablando de meditación, Marco. ¿Qué es meditar? Porque muchas personas cercanas a mí me han dicho, bueno, yo no sé meditar porque no puedo mantener mi mente quieta o ni siquiera sé cómo hacerlo, no sé cómo aproximarme a esto. ¿Qué es meditar, Marco? Meditar es sentarnos a entrenar la mente para que se aquiete. ¿Ok? Entonces nuestra mente normalmente está acostumbrada a saltar de un pensamiento a otro, estamos acostumbrados a estar con la mente agitada. Cuando nos sentamos a meditar, lo que hacemos es un ejercicio consciente de entrenar a la mente para que se aquiete, como que creamos las condiciones para que esa actividad mental se desacelere y poco a poco la mente se vaya tranquilizando, se vaya aquietando. Básicamente en eso consiste la Para alguien meditación. que nos esté escuchando en este momento que nunca haya hecho este ejercicio de meditación, ¿qué le recomiendas? ¿Cuál sería el camino? ¿Por dónde empezaría? Mm, bueno, ahora en internet se consiguen muchas cosas. Ujú. Yo, por ejemplo, tengo un club de meditación y semanalmente guío meditaciones gratuitas precisamente para personas En esa búsqueda. que estén en esa búsqueda. Las meditaciones es una sesión de 1 hora cada semana y es
para personas que están empezando desde cero y quieren aprender, y para personas que ya meditan pero quieren meditar en grupo. Esa es una de 1 millón de opciones. También hay aplicaciones, hay una que me gusta a mí que se llama Insight Timer, y ahí se pueden conseguir todo tipo de meditación. Entonces yo creo que lo primero es, y la herramienta más fácil es bajar una aplicación o conectarse con algún grupo que lo haga online. Ok. Para tener una guía es bueno tener a alguien que lo guíe a uno al principio. De todas formas, cuando terminemos este podcast, compartimos las redes para que Claro, te sigan las personas también que están interesadas en aprender de meditación. claro. Bueno, saltamos de Tailandia a, a Holanda. A Holanda. Bueno, entonces fui a Tailandia, volví a Colombia para alistar la maleta para Ajá. Holanda y me fui para Holanda un año y medio a hacer una maestría en estudios para el desarrollo en una ciudad que se llama La Haya. Eh, y, y bueno, fue una experiencia muy interesante y muy importante para mí y fue importante más allá del título que obtuve, porque digamos que me trajo muchas experiencias de exposición con otras culturas y de poder viajar. Entonces, ese año y medio, digamos que yo estaba en La Haya estudiando, haciendo la maestría, cumpliendo con los compromisos de la maestría y de la beca, pero a la vez también estaba aprovechando para hacer diferentes viajes, no solo en Europa, sino en otros lugares. Quisiera preguntarte ahí, Marco, ¿en qué idioma eran el de Tailandia y este de Holanda? Todo era en inglés. Todo en inglés. Todo era en inglés. Y eso es un punto importante del mundo de las becas, porque existen muchas oportunidades. O sea, si en este momento alguien que está escuchando esto se imagina un número de oportunidades, es poquito a lo que existe. Son muchas las oportunidades, pero hay una característica de esas oportunidades que se encuentran afuera de becas, y es que el 80% más o menos son en inglés. Okay. Entonces, estas dos, mira que yo fui a países que no son que no son angloparlantes, pero el inglés me sirvió para moverme allí. Entonces, en la mayoría de países se puede estudiar en inglés, sin importar cuál es el idioma local del país. Perfecto. Sí, estábamos hablando precisamente antes de estar acá en la grabación, de mi experiencia en Egipto también. Pues es un país árabe, ¿no? Pues es árabe, está incluido en la geopolíticamente árabe. Está en África, pero... Y culturalmente también. Sí, sí, geopolítica culturalmente árabe, sí. Sino que siempre que hablamos como del mundo árabe, pensamos bueno, aunque eso ya es Medio Oriente, como pero Medio hace parte Oriente, de sí, Norte sino África, que se aclara un poquito de Egipto en África. Pero definitivamente el idioma que me comuniqué también fue inglés. Ujú. Porque efectivamente pues no sé árabe, pero tuve la oportunidad de comunicarme y de lograr incluso después hacer un viaje turístico a Egipto también en inglés. Entonces estoy de acuerdo contigo. A veces muchas personas piensan que tiene que ser un inglés perfecto para poder aplicar a todas estas opciones. ¿Qué piensas tú de eso, Marco? No, ese es uno de los mitos que existen con respecto a las becas y en general al tema de estudios en el exterior, y es que el inglés que se necesita no es un inglés perfecto. Lo que se necesita es tener un nivel mínimo para pasar con el puntaje que sea que le pidan a uno en exámenes como en el TOEFL o en el IELTS, que en realidad no son muy altos estos puntajes que piden, así que lo que se necesita es un mínimo suficiente para pasar el examen. Total. Ya el inglés lo va uno allá perfeccionando en el Y camino. puliendo y vas aprendiendo nuevo vocabulario en el ejercicio. Sí, Decías que has visitado otros países que no son angloparlantes. ¿Cuáles? Cuéntanos un poco de esa Uy. parte de tus viajes. muchos. Pues bueno, como tú mencionaste, he visitado 37. Y hablando del tema del inglés, creo que en los que no son ni hispanoparlantes ni angloparlantes, no tengo memoria de un país en donde
no me haya yo podido defender con el inglés. Así que con el inglés uno se mueve en todas partes. Pero bueno, son muchas las experiencias que he tenido, pero para mí, no sé, una de las experiencias más importantes, o para mí el viaje más importante de mi vida, fue un viaje que hice en el 2018 a Asia, entre el 2018 y 2019, pero la mayor parte fue el 2018. A Asia estuve año y medio viajando como mochilero y de ese año y medio estuve 10 meses en la India. Y la India es un subcontinente, es como si fueran muchos países dentro de uno mismo. Entonces, durante esos 10 meses recorrí desde el sur de la India hasta el norte de la India. Y a pesar de que tenemos la idea de que la India bueno, es una ex colonia inglesa y creemos que allá todos hablan inglés, en realidad no todos hablan inglés. Entonces, digamos que algunos de los retos en idioma pudieron haber sido en ese recorrido desde el sur hasta el norte de la India, que fueron 10 meses y fue un viaje como de meterme más profundo dentro de las culturas, pero hablando de la India como tal, en los lugares principales hablan inglés, aunque no como uno Como uno esperaría, se ¿no? imaginaría, Sí, claro. no como uno esperaría. Pero bueno, es que las experiencias han sido muchas. En Asia, en ese mismo viaje tuve la oportunidad de estar en Nepal, tuve la oportunidad de estar en Indonesia. En otra temporada que pasé en Tailandia tuve la oportunidad de estar en Camboya, en Corea del Sur, en Malasia. Y esos viajes que haces, ¿los hacías o los has hecho como mochilero, como que simplemente vas a explorar un lugar o los haces como, no sé, encuentras voluntariados en el camino, o sea, ¿cómo haces para poder hacer todos estos Sí. viajes? Mira, yo tuve la fortuna el mismo mundo de las becas me llevó a poder hacer esto, no porque todos los viajes los hiciera con becas, algunos los hice con becas. Por ejemplo, yo hice, después de esa primera beca a Tailandia, yo hice varios viajes a Tailandia porque después me gané otra beca allá mismo en Tailandia y después de ganarme esa segunda beca estuve como voluntario una temporada en Tailandia, una temporada como de 9 meses aproximadamente. Entonces, en esas estadías mías en Tailandia era como que yo estaba como base en Tailandia y ahí me podía fácilmente mover a otros países. Entonces, digo que el mundo de las becas me ha ayudado a eso, no solo porque haya podido viajar con becas, sino porque la página para mí en algún momento se convirtió en un sustento, En una fuente de en una ingreso. fuente de ingresos. Entonces, yo fui, digamos que de las primeras personas que se podían denominar nómadas digitales, Claro. porque yo trabajaba desde donde estuviera y recibía ingresos. Y paralelo a eso también, después de haber hecho el voluntariado en Tailandia, me ofrecieron un trabajo que tenía que ver con mercadeo digital, entonces yo tenía como las dos cosas al mismo tiempo y Y podía podías estar en estar cualquier en lugar del cualquier mundo, lugar. Entonces, sí, tuve la fortuna de ser uno de los primeros nómadas digitales, incluso antes de pandemia. incluso antes de pandemia. Perfecto. Pandemia, ¿dónde estabas en pandemia? En pandemia, bueno, en pandemia yo ya estaba acá en Colombia, Ajá. pero no tenía pensado quedarme en Colombia, teníamos pensado seguir viajando con mi familia, eh, pero bueno, nos quedamos atrapados en Bogotá y la pasamos encerrados en Bogotá. Sí, Claro. no fue fácil después de haber tenido como un estilo de vida así como con mucha libertad, estar tanto tiempo encerrados. Digamos que lo del trabajar en línea para mí no era algo nuevo, pero lo de trabajar en línea encerrado sí era Encerrados, algo sí, nuevo. claro, más para un explorador como tú. O sea Exacto. que hace cuántos años estás viajando, o ya todos estos viajes que tú nos comentas son como en tus últimos 10 años. Mira, la temporada grande de viajes en mi vida empezó a partir de la beca de Tailandia en el 2011. Oh, qué bueno. Luego se juntó con
con lo de Holanda, que estando en Holanda yo pude hacer otros viajes, como por ejemplo la investigación para mi tesis la hice en la India, ese fue mi primer viaje a la India. También hice un viaje de estudio grupal a Israel, hice otro viaje a Suecia, así como cositas que hice durante mi estadía en Holanda. Pero digamos que con lo de Tailandia, con lo de la maestría en Holanda y después de la maestría en Holanda, que yo no quería regresar a Colombia, sino yo quería seguir viajando, me conseguí otra beca en Tailandia y me quedé como voluntario una temporada. Entonces, con todas esas experiencias y después de haber conseguido ese trabajo online, fue como que empezó una época de De muchos muchísimos viajes. viajes. Es maravilloso como una vez que empiezas, no puedes terminar, ¿no? Sí, que en realidad pararon con la pandemia. Claro, Sí. claro, claro. Y un poco también porque tengo un hijo de 5 años, entonces como que, bueno, mi hijo llegó un poquito antes de la pandemia, después de la pandemia, entonces eso como que me hizo que me asentara un poco, pero ya estoy sintiendo que Que toca seguir, otra ola viene, otra ola viene. toca seguir explorando. Pero bellísimo como hubo ese antes y ese después, ¿no? ¿Qué piensas de esa oportunidad para los chicos? Es decir, ¿qué cambia en uno cuando viaja? Uy, cambian todo. Para mí, mira, la práctica de autoconocimiento más importante que tengo son los viajes. Más allá de la meditación, más allá de las experiencias como con el yagé, por ejemplo, son los viajes. Porque en los viajes se aprende a conocer a uno mismo, especialmente cuando uno viaja de forma más libre, como Ujú. yo lo he hecho. Por ejemplo, este viaje en Asia que te digo era un viaje de mochilero sin una rutina, Sí, no había un cronograma. un itinerario perfectamente Por ejemplo, planeado. en la India, bueno, fui con quien es mi compañera actual Ujú. y, eh, y ahí empezamos, digamos que con ese viaje empezamos nuestra relación, y algo que nos juntó fue ese anhelo de explorar la India. Los dos teníamos el sueño de explorar la India, entonces como lo hicimos fue de una forma muy libre, como que sacamos la visa más larga que podíamos, que es una visa de un año, pero llegamos 2 meses tarde, así que teníamos 10 meses y no teníamos ningún cronograma. Y teníamos afortunadamente plata en el banco y no teníamos que trabajar mucho. Bueno, yo por lo de la página que te digo, tenía la oportunidad de que podía trabajar online, pero no tenía que trabajar mucho, entonces tenía bastante flexibilidad. Entonces, un viaje con ese nivel de flexibilidad eh, es como que te abre a conocerte tú realmente quién eres, porque cuando estamos en una zona de confort, cuando estamos en un trabajo o haciendo lo que sea que estemos haciendo en un solo sitio, siguiendo una rutina, entramos en una zona de confort que no nos permite conocernos a nosotros mismos. Estamos básicamente actuando un rol, estamos como actuando un papel para poder llevar a cabo lo que sea que estemos llevando a cabo en este momento. Pero cuando entramos en un ambiente de tanta libertad como es el viajar y viajar sin una rutina, Claro, eh, es como un salto al vacío, ¿no? exacto, es como que realmente te ayuda a conocerte a ti de manera más profunda, Claro. porque todo el tiempo están apareciendo cosas nuevas y todo el tiempo estás observando tú cómo reaccionas a las diferentes cosas. Cuando tú estás en una rutina, ya más o menos tienes una idea de qué es lo que va a suceder, y tú dentro de tu papel, pues te ajustas para que eso que sabes que va a suceder suceda de la mejor forma. Pero cuando estás viajando, todo el tiempo hay sorpresas, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo te tienes que estar ajustando. Y además de eso también, cuando tú viajas como mochilero, el viaje te empieza a obligar a deshacerte de las cosas materiales que tienes. Entonces también se convierte en un ejercicio de soltar, de desapego, de dejar ir. De, Y de, ahí, de y ahí, ahí aprendes que necesitas mucho menos de lo que creías que necesitabas para vivir. claro, vuelves como a lo básico, ¿no? Vas dejando en Sí, el camino todo lo que
genera peso. Empiezas a quitar, exacto, a Sí, quitarte pesos que son simbólicos del no, ya no puedo seguir cargando esto porque ya no me sirve, ya no me cabe en la maleta, pero se convierten en pesos que tienes en tu mente. Entonces se convierte también en una meditación. activa Sí, completamente. activa. Y también otra cosa importante del viajar es que te ayuda a volverte más empático con otras personas que están en otras circunstancias. El tener que interactuar con personas nuevas todo el tiempo, que algunas no van a comprender lo que les estás diciendo, que vienen en un contexto completamente diferente, pero que en ese momento y muchas veces necesitas de la ayuda de esa persona. eh, Eso te ayuda a volverte mucho más empático con las personas. Totalmente de Entonces, acuerdo. para mí el viajar es como un retiro espiritual, básicamente. Sí, es cierto. Yo he tenido la experiencia mucho de viajar sola y también es supremamente fuerte, ¿no? Yo creo que muchas personas dicen, no, qué rico, se van de viaje, pero, pero internamente hay muchas luchas, ¿no? Hay muchos miedos, aparecen muchísimas preguntas, como, bueno, y si me pasa algo por acá donde nadie me conoce, donde nadie sabe dónde estoy, Todo ¿qué? el tiempo. Tener que confiar lo que tú dices completamente en extraños y Sí, encontrar la maravilla de, pues, de saber que esos extraños también pueden apoyarte, también se pueden convertir en grandes amigos, eh, sin querer minimizar, digamos, todos los posibles contratiempos que uno pueda encontrar en un viaje, pero yo creo que son más las experiencias positivas, ¿verdad? sí, Ese que decías tú, ¿no? El estar sin un plan, el, eh, el conocer personas y de pronto compartir con ellos, hablar con personas que de otra manera jamás te hubieras sentado a hablar, poderte comunicar también pues con el inglés o el lenguaje que estás manejando, pero muchas veces con una diferencia idiomática enorme, eh, pues al final del día es bellísima la experiencia, ¿no? sí, Es bellísima creo que ahí tomo tus palabras, te saca de la zona de confort y te sí, confronta muchas veces, porque te das cuenta que, pues en los viajes solo te das cuenta que realmente hay eh, muchas personas que estarían dispuestos a apoyarte en el camino, pero definitivamente es mirar muchísimo hacia adentro, es todos esos temas que están sin resolver en ti afloran, los miedos afloran, mm, pero también yo creo que el hecho de hacerlo, de atreverse, pues también demuestra todo lo que tenemos dentro, ¿no? Que somos valientes, que somos capaces de hacerlo. A mí personalmente me ha pasado eso, ¿no? Obviamente no todos los destinos son tan seguros, a veces hay que tomar un montón de precauciones también sí, para hacerlo. Eh, es parte del proceso, yo sí creo que hay que prepararse uno. Soy también como tú, me gusta mucho no tener un itinerario, pero sí busco tener más o menos como un plan frente a diferentes situaciones. Tal vez por mi mentalidad de colombiana yo digo, ok, si pierdo el celular, bueno, entre ser colombiana y ser despistada, digo, si pierdo el celular, ¿cómo regreso? mm, Tengo pésimo sentido de orientación, entonces eso también para mí ha sido muy duro, porque pues en Villavicencio me muevo, me pierdo en Villavicencio, pero me muevo en los lugares conocidos y cuando estoy fuera siempre, para mí personalmente es un reto ubicarme. sí, Eh, y ese para mí es muy duro porque pues he terminado perdida a altas horas de la noche o he terminado perdida en lugares donde no quieres estar perdido, mm, pero eso me obliga también pues, a ser más atenta, a buscar maneras de cómo gestiono yo este tema mío de no saberme ubicar y pues he regresado sano y salvo a casa. Entonces, sí. son todo este tipo de cosas que tú decías que no te suceden cuando estás en casa, no te suceden cuando te conoces el camino de memoria, ¿no? Exacto, sí. Mm. Y eso que tú dices también es uno de los grandes aprendizajes del viajar, que hay que aprender a confiar. Ujú. Porque cuando tú viajas, te das cuenta que entre más quieras controlar la situación, como tú crees que debería ser la situación más se trunca.
Entonces, tú tienes, y eso es un ejercicio de estar tiempo en el camino, es como, voy a confiar, voy a soltar y voy a confiar en que la situación, lo que sea que esté sucediendo, que estás perdida, que se perdió algo, o no, pasan muchas cositas pequeñas que no son tan pequeñas a veces, que aparentemente son pequeñas, pero una de las grandes cosas que tú aprendes viajando es que cuando tú confías, cuando sueltas el control sobre esa situación, la situación sola se resuelve. Absolutamente. Y todo eso que se aprende en los viajes se convierte en una metáfora de la vida. Así es, así es. Y también, pues, eso, aprendemos a confiar en la vida y en nosotros mismos también. Sí. Marco, eh, pues esta experiencia bellísima, 37 países, has vivido en 4 de ellos, me habías dicho, Sí, como en de... 4 diferentes a Colombia. Ok, Fue en Holanda mientras estuve haciendo la maestría, en Inglaterra porque allí estuve un año y medio estudiando inglés. ujú, ¿Y cuál fue el otro? Ah, Uruguay, en Uruguay. porque mi hijo nació en Uruguay, entonces tuve que pasar una temporada allá y viviendo. Sí. Claro, No, claro, claro. ahí no estaba de turismo. Marco, con toda esta experiencia de vida, en este momento en la comunidad que nos escucha, hay muchos chicos jóvenes Ujú. que tal vez no han tenido la experiencia de salir del país. ¿Cuáles serían esos tips que tú les darías o esas 5 consejos que les darías a los chicos, a las personas jóvenes? Bueno, yo creo que jóvenes y no jóvenes, las personas que quieran explorar, que te estén escuchando y que digan, oye, qué bonito, qué interesante, ¿cómo puedo hacer? ¿Qué consejos les darías? Ok, vamos a ver si llego a 5, va. Vale. El primero, el inglés definitivamente, porque abre puertas y el aprender inglés, como tú lo decías ahorita, creo que fue antes de que empezáramos a grabar, que el inglés no como una meta, sino como un medio, Ujú. y quitándose la preocupación de tenerlo que hablar perfecto. Voy a dar un ejemplo concreto con mi inglés que a mí me sirvió muchísimo y es que a mí me costaba mucho, pues yo creo que el speaking nos cuesta a la mayoría, es tal vez una de las partes que más nos cuesta, pero en un momento me di cuenta que a mí me costaba porque trataba de ajustar mi acento. En el momento en que acepté mi acento latino, me empezó a fluir. Así que yo hablo como Sofía Vergara en las series. Sí. Aunque eso no es bueno para algunos ambientes, si te quieres mover en ciertos ambientes no es tan bueno, pero para viajar y para estudiar no pasa Es nada. perfecto, claro. Entonces, aprender el inglés como una herramienta que te va a ayudar a otras cosas sin tanta rigidez mental. Y bueno, yo mencioné que yo estudié inglés en Inglaterra, pero yo aprendí algo con el tiempo porque bueno, también en este tema de las becas he tenido la oportunidad de asesorar a muchas personas a que se vayan becadas. Y una de las cosas que aprendí y que yo aconsejo a las personas que se van becadas es que el inglés, para aprender bien inglés no es necesario salir del país. Hay que tener la voluntad y la disciplina para hacerlo. Entonces, así como he conocido personas que han viajado para aprender inglés y han vuelto No y no han saben, aprendido sí, mucho, sí, he conocido personas que hablan un inglés súper fluido, muchísimo mejor que el que tal vez tengo en este momento y nunca han salido. sí. Entonces es más un tema de voluntad y disciplina. Entonces el inglés. Lo segundo es vincularse con ONGs, con organizaciones sin ánimo de lucro, como voluntario. A mí me ha servido mucho eso en el mundo de las becas. Y no solo porque, bueno, eso te ayuda con las becas porque muchas becas te piden que tengas ese tipo de experiencias y porque es una forma de tú demostrar que tienes intereses diferentes a los personales, tienes interés de ayudar a ciertas causas. Entonces, en ese sentido te ayuda, pero también te ayuda en que conectas con grupos de personas que si tú estás haciendo un voluntariado con una causa que a ti te gusta, que te llama la atención, vas a poder generar redes de contacto con personas que tienen gustos similares a los tuyos. Y eso también te empieza a abrir posibilidades.
Claro que sí. Ese es el segundo. El tercero es, bueno, hablando específicamente de becas, es ser como Curioso. curioso, sí. Yo creo que la mente de viajero es una mente Es una curiosa. mente curiosa, así Todos es. los viajeros que tú te encuentras tienen una mente curiosa, de una u otra forma. Entonces es explorar y explorar alternativas, porque normalmente tenemos la idea de que para viajar necesito dinero. Sí, Entonces, esa idea yo la eliminé de mi mente desde que conocí el mundo de las becas. Y después eso me fue llevando a otras alternativas que no necesariamente eran becas, pero que tampoco necesitaban que yo tuviera mucho dinero. Como los voluntariados, o sea, que a pesar de que yo nunca viajé como voluntario, sí he conocido mucha gente en el camino que hace viajes extensos haciendo voluntariados. sí, así es. Entonces, tener una mente curiosa, ese sería. Y si ya hablamos como del mundo específico de las becas, es ser como muy juicioso en esa búsqueda. La mente curiosa nos lleva allí. Si yo sé que las becas me van a servir como una alternativa, entonces es volverme un poco metódico en investigar sobre las oportunidades que hay, porque las oportunidades no me van a llegar así como aquí al frente mío sin yo buscarlas. Por Entonces, supuesto. esta información está muy dispersa y a pesar de que hay páginas como becas y convocatorias, no todas cubren toda la información que existe, porque este tipo de oportunidades como que están emergiendo en todas partes a toda hora y yo que llevo tantos años en esto, todos los días estoy conociendo oportunidades nuevas. Entonces es como ser juicioso en el buscar. Ahí ya llevamos cuatro. Cuatro, sí. Y la quinta es especialmente para los más jóvenes y especialmente para los que están en la universidad, que empiecen desde ya la búsqueda. A pesar de que la mayoría de oportunidades en el mundo de las becas están para personas que ya se hayan graduado de la universidad, hay algunas que están para personas que todavía están en la universidad, como que tienen que ver con intercambios, con cursos cortos. Entonces, empezar lo más temprano que puedan a investigar y a untarse de este tema. Y a prepararse, porque si las personas que se empiezan a preparar desde la universidad eh, o las que se empiezan a preparar desde esa época tienen muchas más oportunidades de acceder a este tipo de opciones. Y una de las formas de prepararse estando en la universidad es involucrarse en actividades extracurriculares. Entonces, que tiene que ver con lo que yo hablaba de los voluntariados. Los oferentes de becas ven qué otros intereses tiene la persona aparte del querer estudiar y el querer conseguir un trabajo para ganar plata. Entonces, los voluntariados son una forma de mostrar eso, pero en la universidad hay muchísimas opciones para hacer ese tipo de actividades extracurriculares, como por ejemplo ser tutor de alguna materia o monitor de alguna materia o estar involucrado en hacer eventos, algo. En la universidad siempre hay algo para hacer si uno busca. Entonces, la universidad es como un buen momento para empezarse a preparar para acceder a este tipo de oportunidades. Y una vez uno se gana la primera beca, ya el resto es muy fácil hacerlo porque casi todas tienen el mismo mecanismo. Entonces, ganar la primera y ya de ahí para allá. ¿Cuántas veces intentaste antes? Mira, yo no usé esa opción tanto como hubiera podido hacerla. Ajá. Yo creo que he ganado por ahí unas 5, pero digamos las más importantes fueron las de Tailandia y la de No, pero Holanda. me refería, Ah, en mi caso yo creo que yo la primera la gané en la tercera aplicación. bueno, ese es otro punto. Ese sería como el sexto, que tiene que ver con la persistencia. Claro, Porque eh, las personas que ganan becas y que ganan varias becas saben que hay que aplicar muchas veces. ok. Entonces, si uno tiene la idea de que apliqué una vez y me rechazaron y pues me voy a No, sentir ya, derrotado y exacto, ya no sí. lo puedo hacer, nunca me van a volver a aceptar, pues esa es una idea, es una creencia falsa. Al contrario, cuando a uno lo rechazan, es como, eso hay que verlo como un entrenamiento para la próxima aplicación.
Entonces, algo que tienen en común las personas que viajan, porque hay personas, yo tengo amigos que han viajado muchísimas, no sé, por lo menos 3 veces más de lo que yo he viajado, en términos de números de países y de becas. Y algo que tienen en común ellos es que pues, son persistentes y los han rechazado muchas veces también. Entonces saber que hay que saber perder también, pero hay que ser persistentes y volver a aplicar y verlo todo como un entrenamiento. Pero una vez se gana la primera, ya el resto es Ya empieza a como que fluir. fluye, sí. Claro que sí. Ay, Marco, pues muchísimas gracias. Yo creo que son consejos muy valiosos para nuestra comunidad. Déjanos, por favor, indícanos cómo es la página exactamente para acceder a becas y convocatorias. Bueno, la página web es becasyconvocatorias.org, ahí se pueden suscribir a la newsletter. La newsletter comunicamos ocasionalmente sobre las becas más importantes que existen, no sobre todas, pero sobre las más importantes. Luego está el Instagram, que es becas y convocatorias, becas raya abajo y raya abajo convocatorias. Ahí publicamos también información sobre las más importantes y también publicamos contenido de otras personas que también hablan sobre el mundo de las becas. Entonces ahí pueden conocer otras personas que como yo han podido viajar y que seguro que han viajado mucho más. Perfecto. Y mi cuenta personal de Instagram es MABG82 para quienes quieran aprender a meditar. Aprender todo el tema de Sí. meditación. Claro que sí, maravilloso. Marco, pues hay muchísimas historias que nos gustaría que nos contaras. Será invitarte próximamente a un nuevo podcast Cuando quieras, vamos a hacer otros. para que nos cuentes más detalles de esas historias, que nos regales tips de supervivencia. Bueno, yo creo que hay muchísimos temas también que trabajemos y nos enseñes un poco todo el tema de meditación, de lo que aprendiste sobre budismo, sobre pues toda esta, pues esta cultura milenaria, ¿no? Toda la información que nos puedas compartir para nuestra comunidad, pues de verdad que muy agradecidos. Claro, yo encantado de volver a hacer otros cuando quieras. Claro que sí. Mil gracias por acompañarnos. A ti, Hasta Ángela. la próxima. Chao.